Muy buenos días. Espero haya tenido un feliz descanso usted y su camita. Y espero también que esté disfrutando este fin de semana, que ha sido un poquito diferente lo que estábamos esperando, un poquito de calor. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, ábrala por favor conmigo. A Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 10, versículo 13, por favor. La palabra del Señor declara en el verso 13, capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es impresionante y también muy hermoso pensar que nuestro Señor está a cargo de todo. Nuestro Señor está haciendo todo lo que estamos mirando alrededor. Y simplemente, hermanos, con un propósito, preparándonos. El Señor quiere preparar una iglesia que esté lista, una iglesia que esté atenta, una iglesia que sea ferviente en Él, una iglesia que clame su nombre, una iglesia que esté preparada, sin mancha, sin pecado, una iglesia que quiera nuevos cielos, nuevas tierras. Déjeme decirle, hermanos, que la ciudad del Señor, la santa ciudad donde Dios habita, donde nuestro Señor habita, es un lugar especial. Y nuestro Señor Jesús está preparando ese lugar todavía. Esas fueron las palabras que Él clamó a sus apóstoles y las creemos con todo nuestro corazón. Espero en esta mañana prepare usted su corazón para adorar en este momento y para entrar en la divina presencia de nuestro Señor. Preparémonos, hermanos. Acompáñeme en la adoración a nuestro Señor en este momento. Gracias. Abre mis ojos, oh Cristo, y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Cantemos, abre mis ojos, oh Cristo, y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, sí, mi Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, y los de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad resplandor de
todos decimos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, Señor, santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y santo, 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 yo quiero verte. Y santo, 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 yo quiero verte. Ciego Dios, no hay nadie igual, igual que tú. Eres luz en las tinieblas, de las cenizas salí, no hay nadie igual. Cantemos que mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es único y no hay otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, oh mi Dios. El agua en vino, la vista ciego dio, no hay nadie igual, igual que tú. Oh, eres luz en las tinieblas, de las cenizas salí, no hay nadie igual, igual que tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios eres único y no hay otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, oh mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios eres único y no hay otro, es sanador, grande en poder, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra estará? Si Dios
Dios es con nosotros, ¿quién en contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra estará? Oh, mi Señor, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios eres único y no hay otro. Es sanador, gran en poder, mi Dios, Señor, creemos hoy que tú tienes el poder para sanar. Oh Jesús, oh mi Rey, Jehová Rafa eres tú, Señor, y tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder para restaurar, tú tienes el poder. Tienes el poder, tú tienes el poder para liberar. Oh, oh mi Señor, confiamos en ti, oh mi Señor. Mi Dios es grande, y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios eres único y no hay otro, es sanador, gran en poder, mi Dios, oh mi Dios. Hermanos, bendiciones, que el Señor le guarde ahí en su hogar. Amigos que nos está escuchando, muy buenos días. Es una bendición no solamente poder entrar en la adoración a nuestro Dios, sino también poder recibir de su palabra. La adoración a nuestro Señor nos ayuda para que podamos calmar nuestro cansado, nuestro agobiado corazón. Nos ayuda también a reflejar en lo que realmente es, imagínense, eterno, en lo que es duradero. Y en este momento le voy a invitar a que abra también su Biblia conmigo a lo que es eterno, a lo que es perpetuo, a lo que es para siempre, la palabra del Señor. La Escritura declara que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Primera de Corintios 6, por favor, si está con su Biblia en su mano. Primera de Corintios capítulo 6, comenzando ahí con el versículo 1. Si está haciendo notas en esta mañana, el nombre de este mensaje es la Corte Suprema. La Corte Suprema. Declara el verso 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros.
entre vosotros mismos, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acompáñeme, por favor, en oración. Bendito Padre, Señor, le damos gracias, oh Todopoderoso, por este día primero de la semana, Señor. Padre, muchos de nosotros ya estamos cansados, agobiados, muchos de nosotros aburridos, Señor. Pero le damos gracias, Padre, porque su palabra declara que usted está haciendo algo. Ayúdenos, Padre, para poder, como dice su palabra, Señor, saber que usted no nos ha dado más de lo que nosotros podamos soportar. Pero a su tiempo, Señor, sabemos, gracias, Padre, por esa promesa, que usted va a abrir la puerta para que podamos salir. Pero, Padre, no abra ninguna puerta hasta que, oh Todopoderoso, nosotros aprendamos, Padre. Le damos gracias, Señor, por las lecciones de la vida. Le damos gracias, Padre, porque usted es el Maestro y nosotros sus estudiantes, Padre. Señor, realmente queremos aprender. Queremos ser imitadores suyos, Padre. Le bendecimos en esta mañana. Háblenos, Señor, por medio de su preciosa palabra. Señor, edifíquenos. Señor, refrésquenos. Señor, denos visión en el poder de su Espíritu Santo en esta mañana. Señor, quíteme a mí de en medio para que usted pueda usar esta vasija de barro, Padre, para su gloria y honra, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, Padre. Amén. Por muchos años, los judíos habían venido arreglando sus asuntos legales en privado o en las sinagogas. Ellos rehusaban llevar sus problemas a las cortes gentiles o seculares. Ellos creían que el Señor era la mejor vía. Proverbios 11:14 declara: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Los judíos, hermanos, consideraban una blasfemia no consultar al Señor primero. Y ese es el corazón de este padre espiritual, el apóstol Pablo, el fundador de la obra en Corinto. Y esa iglesia, hermanos, como hemos venido viendo, estaba infestada de problemas. Pero el ministro no corrió de los problemas, sino que estaba en medio para poder pelear por esa obra, imagínense, por esas almas que estaban ahí divididas, debatiendo con lo que estaba pasando, hermanos. Pero qué lindo, hermanos, el corazón de este fundador, de Pablo el apóstol. El Señor, imagínense, en sus últimas palabras le había dicho al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Allí en el mar de Galilea lo confrontó. Imagínense, Pedro, siendo el líder, se había llevado a todos a pescar, de regreso a la vida pasada. Pero el Señor viene, prepara un desayuno
ahí con brasas, pescadito asado, imagínense, y pan fresco ahí en las brasitas cocinándose. Y él les pregunta una pregunta muy bonita y les dice, ¿habéis cazado algo? Y ellos dijeron, no, Señor, hemos pescado toda la noche, pero no hemos agarrado nada. Y él les dice, avienten la red al lado derecho. Y esa fue la pesca del día. Y ahí confronta el Señor Jesús al apóstol Pedro. Y le hace 3 preguntas, imagínense, donde lo va a desarmar completamente, donde lo va a quebrantar completamente. Pedro, ¿me amas? Y en las 3 preguntas, hermanos, el Señor enfatiza lo mismo. Alimenta a mis ovejas. Y es por ello, hermanos, que estamos en la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor está el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Y la escritura que tenemos aquí enfrente de nosotros, a otro amador de Dios y otro que amaba la obra de Dios y alimentaba las ovejas del Señor, el pueblo de Dios. Imagínense, aunque en dificultades. Y aquí el punto importante de Pablo, hermanos, él dice, y él declara esto, hermanos, porque los corintios todavía no habían reconocido la autoridad divina. Recordemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, guiados y empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es al que nuestro Señor Jesús envió para que guiara a la iglesia, para que la iglesia no estuviera huérfana. Y es por ello que Pablo hace unas preguntas retóricas aquí. Comienza este capítulo con esas preguntas diciendo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Imagínense cuando pensamos, ¿verdad?, en lo que el apóstol está preguntando aquí. Y en nuestros días, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que cuando leemos estos versículos parece que estuviéramos viviendo en esos días, porque ahorita hay programas de televisión de juicios donde, imagínense, el juez, ¿verdad?, y los que están debatiendo el uno contra el otro, traen juicios tan vergonzosos, ¿verdad? Pero eso es lo que eleva los ratings en la televisión, imagínense. Y eso es lo que la gente quiere ver, ¿verdad? La gente destazándose el uno con el otro. Pero no en la iglesia, hermanos. No en la casa del Señor, es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿O no sabéis, dice Pablo, que los santos han de juzgar al mundo? Mire nada más, ¿verdad? Cuando hablamos de corte y cuando hablamos del papel que usted y yo vamos a desarrollar en un futuro. Y imagínense, esto es lo que Pablo les está enfocando, lo que les está trayendo a la luz. Escúchenme, ¿no saben ustedes que ustedes van a juzgar al mundo? ¿No sabéis que los santos, dice Pablo? Mire qué palabra tan linda, hermanos. Recuérdese, ¿verdad?, que somos santos. Y la palabra santos simplemente significa apartados para el Señor. Eso es lo que significa la palabra santo. Y Pablo dice, los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más cosas de esta vida? Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Cuando hablamos de la sabiduría y de lo que tiene que hacerse y tomar lugar en la iglesia.
donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria, declara Proverbios 11:14. Los judíos, hermanos, como ya hemos hablado, ellos consideraban una blasfemia no consultar al Señor primero. Y hay que reconocer, imagínense, la autoridad divina del Señor. Pero hay que considerar el rango primero, hermanos. Mire lo que dice Daniel. Porque cosas grandes, hermanos, cosas grandes vienen para nosotros, los creyentes, si sostenemos la verdad, si nos sostenemos en el Señor. Qué lindo, hermanos. La palabra de Dios declara en Daniel 7:22, dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. ¿Está escuchando esto? Pablo dice, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínense. Qué tremendo, hermanos, cuando hablamos de juzgar. Los santos vamos a juzgar al mundo. Los santos vamos a juzgar a los ángeles, imagínense. Un día usted va a llegar delante de Dios, ¿verdad? Y le va a decir al ángel que le cuida. En el Salmo 91, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para que nuestro pie no tropiece. Imagínese, ¿verdad? Usted preguntándole al ángel, ¿dónde estabas cuando me tropecé y me caí en tal tiempo? No, hermanos, no va a ser así, ¿verdad? Pablo está hablando de los ángeles caídos. A esos ángeles, ¿verdad? Son los que vamos a juzgar, hermanos, los que no sostuvieron la verdad en el Señor, sino que se apartaron para hacer malas obras, para tomar, vamos a decir, parte con el diablo y sus agentes. Verso 4 dice, ¿verdad? La Escritura, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Verso 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni alguno que pueda juzgar entre sus hermanos. Qué tremendo, hermanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de juzgar. Apocalipsis 2, 26, 27, si está haciendo notas, declara la palabra del Señor, hablando, imagínense, de usted y yo. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre. Apocalipsis 2, 26 y 27 declara, hermanos, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 21 al 22. Qué tremendo, hermanos, lo que Pablo está declarando aquí y cómo está resolviendo este problema. Imagínense, donde los hermanos estaban llevando los unos a los otros en Corinto a corte. Déjeme decirle que la ciudad de Corinto era una ciudad especial. En esa ciudad, imagínense, los casos de juicio eran como ir al cine. En otras palabras, era un deleite mirar a la gente pelearse los unos con los otros. Imagínense, y lo que estaba pasando allá afuera en el mundo, estaba pasando también en la iglesia de la misma manera. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Imagínense.
Pero lo mismo que estaba pasando allá afuera estaba pasando aquí adentro. Y es por ello, ¿verdad?, que comenzamos diciendo que en los hijos del Señor, en las Escrituras, imagínense, los judíos llevaban sus problemas a la sinagoga o los resolvían en privado. Sabemos, ¿verdad?, que hay problemas en la iglesia, ¿verdad? Entre hermanos a veces ocurren divisiones, imagínense. Simplemente, ¿verdad?, porque a veces no guardamos nuestra palabra cuando hacemos, ¿verdad?, algún contrato de algo entre los unos y los otros. Y Pablo está diciendo aquí, hermanos, ¿verdad?, cómo resolver esto, imagínense. Y nos está enfocando en lo venidero, en la función que los hijos del Señor vamos a tomar. Y qué hermoso saber, hermanos, que hay sabiduría en la casa del Señor, pero hay que buscarla. Tenemos que buscar la presencia del Señor si queremos nosotros, imagínense, la sabiduría divina del Señor y cómo resolver los problemas también. Usted sabe, ¿verdad? Usted me conoce a mí, que en la iglesia yo no corro de los problemas. Cuando hay un problema, no descansamos hasta no resolverlo. Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? No que alguien gane o que alguien tenga la razón, sino lo principal es tener como iglesia un buen testimonio hacia el mundo, hermanos, porque el mundo nos está mirando. Y qué hermoso, hermanos, no copiar lo que el mundo está haciendo, sino recibir lo que Dios quiere que recibamos y obedecer lo que Dios nos manda a que obedezcamos. Pero verso 7, vamos a seguir adelante. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Imagínense. Habían fraudes, hermanos, en esa iglesia. No solamente estaba dividida, pero mire todo lo que estaba pasando. Pero punto por punto, hermanos, miramos que el apóstol Pablo está resolviendo estos problemas para sacar al enemigo de en medio de los hermanos, ¿verdad? Y traer la paz que sobrepasa todo entendimiento, la guianza del Espíritu Santo. Y aquí vamos a entrar en otro problema que estaba pasando. Pero vosotros, dice, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto, dice a los hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor. Y déjeme decirlo, hermanos, que el propósito del apóstol Pablo no es darnos, ¿verdad?, una lista de cosas o nombrar los pecados, sino él nos está dando un catálogo de lo que es típico que apresa a la humanidad, de lo que esclaviza al ser humano. Y es importante, hermanos, reconocer lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Imagínense, un día nosotros los santos vamos a juzgar si permanecemos en el Señor. Qué hermoso, hermanos, cuando miramos la Escritura y qué claro
Y déjeme decirle, ¿verdad? Que cuando hablamos de caminar en la obra de Dios, caminar y estar y ser miembro del Señor, qué importante es pensar, hermanos, y saber que no podemos vivir a nuestro antojo. No podemos heredar el reino de Dios si queremos vivir a nuestro antojo. Recordemos, hermanos, que por precio fuimos comprados. Dios nos compró, imagínense, en la plaza de la esclavitud y nos puso en libertad para que nosotros decidamos si le queremos servir o no le queremos servir. Pero cuando se trata de juzgar, hermanos, mire lo que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la Escritura, hermanos, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Recordemos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo santo es. En otras palabras, cuando nos apegamos, cuando venimos y formamos parte de Cristo Jesús, venimos a ser parte, hermanos, de lo más grande que existe en el universo. Venimos a ser parte del Señor. Imagínense, ya no somos solamente su creación. Nos volvemos hijos e hijas. Y como hijos y hijas, también nos convertimos en herederos. En herederos. Cuando observamos lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, escuche de dónde habían venido los hermanos, los miembros que estaban ahí. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, hermanos, verso clave. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Imagínense, Cristo Jesús nos lavó con su sangre preciosa. Ya habéis sido santificados. No solamente lavados, hermanos, sino también santificados con el Espíritu Santo del Señor, hermanos. Ya habéis sido justificados, imagínense. No solamente lavados, no solamente santificados, sino que ahora justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu Santo, hermanos. Qué hermoso mirar, imagínense, qué hermoso leer, qué hermoso reconocer lo que somos en el Señor. Qué lindo, hermanos, saber que Dios tiene planes para nosotros. El Señor tiene planes, buenos planes para su pueblo, hermanos. Así como Dios tiene planes para Israel, usarlos en los últimos días, así Dios también tiene planes para la iglesia en estos días, hermanos. La función de la iglesia, imagínense, está ahorita en acción. ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio vacío donde no podemos ir? ¿El edificio vacío donde solamente 6 podemos entrar?
el edificio vacío donde ahora hay que guardar 6 pies de distancia. No, hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios. Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente. Qué hermoso, hermanos, reconocer que tenemos a un Dios bueno. Imagínense, aún cuando todos estos estaban, imagínense, regresando a su vida pasada aquí en Corinto, el apóstol Pablo, él amaba la obra de Cristo Jesús. Y sabía, ¿verdad?, que alguien, un Goliat, el Goliat del pecado, ese no se rinde, hermanos. Ese dice, ¿verdad? Bueno, ¿quieres ir a la iglesia? Ve a la iglesia, pues, hombre. No te preocupes, ¿verdad? Pero así como Faraón, hermanos. Ok, vamos a dejar que el pueblo vaya a adorar al Señor por 3 días. Pero que dejen su ganado y que dejen también a los niños aquí. Moisés dice no. No, pero ni siquiera una correa vamos a dejar atrás. En otras palabras, todos nos vamos a ir de aquí. Todos vamos a salir de esta tierra. Porque Dios tiene otro lugar para nosotros preparados. Y manos a la obra. Y Faraón, ¿verdad? No, ustedes no se van a ir. Ustedes están bien conmigo, imagínense. Le estaba yendo bien a Faraón, hermanos. El pueblo de Dios estaba edificando, imagínense, todas sus ciudades de gratis, porque eran esclavos por 400 años. Déjeme decirle que el enemigo de nuestras almas no nos va a soltar fácil. No nos va a soltar fácil. Va a haber pleito, hermanos. La palabra de Dios dice que hay pleito entre la carne y el espíritu. Pero al que alimentemos más, ese va a ganar. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga.